Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy, como cada martes lo hacemos con alguien que cumplió años el viernes, y es que Laura López ya tiene un año más en su DNI, pero no sé si en espíritu. Laura, buenas tardes, bienvenida, felicidades. Muchas gracias. Muy contenta de seguir cumpliendo, seguir sumando y disfrutando de la vida, que también hay que disfrutar de la vida. ¿Lo has celebrado ya que cayó en viernes, tenías un fin de semana por Sí, delante? lo he celebrado y lo voy a seguir celebrando hasta Igual la que semana yo, que ¿no? viene, sí. Eso Yo me apunto a la celebración, claro que como sí. cumpleaños gitanos, ¿no? De estos que duran mucho tiempo. Bueno, hay que brindar porque estamos vivos y por la felicidad, ¿no? Por seguir, por los amigos que tenemos, la gente que nos rodea, la familia, ¿no? Y todas las personas bueno, que forman parte de nuestra vida. Y es importante celebrar. Y el momento de celebrar y de cumplir años y de tener a tus seres queridos cerca, también es momento de perdonar, Laura, porque hoy vamos a hablar del perdón. Sí. Es un tema muy interesante que te he propuesto porque podemos verle varias caras, ¿no? Porque podemos caer en la situación de decir, sí, es que hay que perdonar todo, hay que perdonar, hay que olvidar, ¿no? Que vemos claro, que también para nuestro espíritu, ¿no? Para nuestra alma, ¿no? Es una situación, digamos, más adecuada, ¿no? Pero claro, podemos darle una vuelta a esa cuestión de si hay que perdonar, no hay que perdonar. Porque claro, el perdón significa también muchas veces dar permiso. Ah, amiga. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, y luego te voy a poner unos de estos ejemplos que me gustan a mí. Me encanta, Rosana. Ya sabes que tú traes también muchas cosas de la vida cotidiana que nos hacen también darle otra vuelta. El perdón está muy relacionado con la culpa, con el castigo. Y claro, muchas veces sí vemos situaciones en las que un perdón, todos nos equivocamos, ¿no? Pero claro, un perdón muchas veces justifica a la otra persona para seguir haciéndolo. Lo hace, te pide perdón y lo sigue haciendo, reiterando en esa situación en la que el perdonarle justifica que se equivoca, que es una persona. Claro, no nos damos cuenta de que realmente en esa reiteración, en esa repetición de esa acción que está el ofendido y el que ofende, hay una permanencia en esa situación. Es decir, que hay una ofensa que se sigue realizando y si tú perdonas, si no hay una transformación de la persona en lo que hay de fondo en esa relación, se va a seguir perpetuando esa situación. Entonces, como si uno estuviera enganchado a esa situación donde uno es la víctima y el otro el verdugo, donde también entran en juego, pues a veces esa posición un poco masoquista, donde uno no pone el límite y donde parece que a uno le tienen que dar por todos lados, ¿no? Aunque también hay una frase de Oscar Wilde que me encantó, que decía algo así como que siempre perdona a tu enemigo, porque es lo que más le va a enfurecer, ¿no? Ahí, Porque, claro, eso totalmente, ¿eh? claro, porque el hecho de que a ti te permanezca también indiferente alguna ofensa que te hace, porque yo creo que lo importante de esto es no quedarte atado a esa traición o a esa situación, porque claro, es como si tuvieras una segunda relación ahora permanentemente en el odio, en los deseos de venganza, ¿no? Y cuando perdón también es poder pasar página, más allá de lo que te haya podido hacer o dejado de hacer, que a veces es como uno interpreta o la situación de su vida en la que se encuentra. Y claro, permanecer enganchado a ese odio, a esa venganza, eso es lo que decía al principio, nos perjudica muchísimo porque además es como si tú estuvieras en esa relación. En lugar de ahora en el amor, ahora estás en el odio. Entonces, como sigues aún permanentemente en esa relación. Además, también sabemos, Rosana, que muchas veces uno puede decir que ha perdonado algo, pero yo veo muchas veces a parejas que es increíble, vamos, que tú dices, es que todavía está con eso de hace 30 años, lo tiene metido en su relación actual. Y claro, a veces uno va actuando, va haciendo cosas que pone en juego esa hostilidad frente al otro, no lo sabe, pero lo actúa, y es por algo que pasó hace 30 años que lo tiene tan grabado que claro, aunque diga que lo perdona, es como que inconscientemente surge y resurge alguna cosa que le hace al otro que le termina haciendo mella y mantienen esa relación en ese resquemor, en esa venganza. Y a veces la persona ni lo sabe, pero son cosas que a lo mejor han pasado hace 30 años y las tiene súper presentes, vive con ese rencor permanentemente. Y no tenemos que ser tan narcisistas, Rosana, que también hay que pasar un poco la mano, ¿no? Dos cosas, Laura. Yo creo, bueno, tres. Yo creo que cuando tú perdonas en esa situación que se repite y se repite y se repite, al final a quien no te perdonas es a ti mismo, Ajá, ¿no? muy interesante eso también, lo del perdón. Por un lado.
Tú te has referido a una frase de Oscar Wilde y yo me voy a referir a una que creo que viene en la Biblia, no sé exactamente ni de qué apóstol ni de quién es, creo que está en la Biblia, de pon la otra mejilla. Que para mí esa frase la creó un listo que dijo, te voy a dar por un lado y ahora ponme la otra que te voy a dar por el otro, pero yo nunca voy a poner la otra mejilla. Claro. Y por otro lado, el rumiamiento de esa cosa que tienes anclada ahí y que no dejas de sacar en la relación y que muchas veces dices que has perdonado de cara al público, de cara a quedar bien socialmente cuando no lo has perdonado, ¿por qué se produce? O sea, son cosas de... Tú no te has perdonado a ti mismo cuando estás perdonando a otra persona que encima te está haciendo daño, o es mi forma de entenderlo, o las experiencias que yo he tenido personales. Y luego, cuando dices que perdonas, pero en verdad no has perdonado y sigues rumiando, ¿cómo se puede quitar ese rumiamiento interior? Claro, es interesante porque ese rumiamiento interior, es que claro, si no pasas página en tu vida, ten en cuenta que vas a crearte una vida de sufrimiento y de ni contigo ni sin ti. O das un paso adelante y transformas esa relación le das otra oportunidad o elaboras eso de otra manera, porque a veces también cosas... Y ya no te estoy hablando de relación sentimental, de cualquier tipo de cualquier relación. tipo de relación. Porque a veces las cosas que pasan son fruto de una espiral de acontecimientos o de una posición que uno tiene en esa relación, donde eso es la gotita que ha colmado el vaso o eso es lo que te ha permitido separarte de esa persona. Porque a veces es como el límite que uno tiene que llegar para separarse. Porque claro, si uno utiliza eso para separarse es porque había algo en esa relación que ya eso ha permitido que haya una separación. Lo que pasa es que no es lo mismo separarte civilizadamente o dentro de una cordialidad que separarte con el odio y aún recordando ese pasado y aún enganchado a esa situación, aún poniéndote de víctima, ¿no? Y también hay que dar una vuelta, es pensar que eso ha pasado por algo. Y si uno sigue enganchado en esa relación, en esa situación de odio, pues bueno, tiene que pensar que bueno, hay relaciones que a uno le dificulta separarse y si no es odiando, no puedes, ¿no? Entonces, es también... Es momento de decir basta y tú por tu lado, yo por el mío. Claro, es que si no te quedas toda la vida ahí, en esa relación o en esa situación que tal vez te recuerde a otra. Es una manera que uno tiene tal vez de relacionarse con la otra persona y que le cuesta pasar páginas, donde siempre se pone en el papel de víctima y que el otro es el verdugo. Y claro, las relaciones son más complejas que simplificarlo solamente. Siempre hay deseos en nosotros implicados y a veces hay falta de límites, a veces uno tiene también que replantearse cómo es tu manera de relacionarse, de amar, por qué uno repite ciertas situaciones en su vida o ciertos patrones de relacionarse, ¿no? Que en todo estamos implicados. Y ya digo, el perdón muchas veces está muy relacionado con el sentimiento de culpa, con el castigo, y lo vemos, por ejemplo, en las religiones, ¿no? Uno pide perdón, ¿no? Hace una oración, etcétera, porque hay un sentimiento de culpa que también muchas veces te lleva a hacer alguna... No voy a decirlo delito, ¿no? Pero sabemos desde el psicoanálisis que cuando hay una culpa inconsciente en la persona por algo que desea o que fantasea, que tu moral no te permite, por eso es muy interesante lo que has señalado antes del perdón a uno mismo. Cuando hay algo que uno no se puede perdonar a sí mismo, es que comete cosas, le pasan cosas en su realidad para castigarse. Y efectivamente, Laura, porque nosotros, que nos hemos educado en la religión cristiana mayoritariamente aquí en España, sabíamos que yendo a confesarte, ese cura te iba a dar el perdón y tú era como que estabas limpio y podías volver a cometer otra vez los mismos pecados y todo lo que te diera la gana, que sabías que el cura te iba a perdonar. Claro, has dicho, es muy interesante eso que has señalado, porque esa es la cuestión, ¿no? De que ¿para qué utilizamos el perdón? ¿Para transformar algo en nosotros o para seguir cometiendo los mismos delitos, entre comillas? Nos convertimos en un perverso, ¿no? Como luego me van a perdonar, no pasa nada, ¿no? Bueno, el cura no perdonaba, el cura te daba el perdón de Dios y te decía la penitencia. Claro, pero claro, así es también... También si ponemos en juego ese perdón a uno mismo, ¿no? Que me parece también muy interesante, ¿no? Enlazándolo con el tema religioso, también es importante en relación al perdón con los demás, que a veces no dejamos pasar ni una, porque uno mismo no se puede perdonar muchas cosas. Y claro, también hay que ser un poco flexible con uno mismo, porque hay errores que uno comete o situaciones que tienen que ver, porque lo podemos enlazar también al sentimiento de culpa y al castigo.
Porque muchas veces uno comete errores o hace cosas en su vida porque está guiado por un sentimiento de culpa que va haciendo en tu vida que vas buscando castigo. Es decir, se te repiten situaciones en tu vida en las que siempre pones esa mejilla, ¿no? O se te repiten patrones en las relaciones. Eso está hablando de otra cosa de fondo. Y a veces eso, hay deseos, hay cosas que pensamos de los demás, que a lo mejor queremos, pero a la vez hay también una hostilidad en nosotros reprimida. Y a veces ciertas acciones que hacemos en la realidad tienen que ver con una culpa en la que vamos buscando un castigo inconscientemente, sin nosotros saberlo, padecemos de ello, y ahí es donde caemos en ese lugar de constante castigo. Ahí lo que se me estaba viniendo a mí en la cabeza es que eso termina en psicopatía. Si tú no te perdonas a ti mismo y vas buscando ese castigo y perdón, al final puedes terminar siendo Yo le diría psicópata, más bien ¿no? masoquismo, ¿eh? Yo diría que más bien masoquismo, porque eso, muchas veces, digamos que las personas nos cuesta mayormente ser felices, ¿no? Hay mucha tendencia a vivir Al sufriendo, victimismo, ¿no? al vivir sufriendo, ¿no? Que a ser felices, no sé si podríamos hacer una lectura de la realidad, ¿no? Porque muchas veces hay personas que tienen más esas frases del sufrimiento, se quejan por todo, son unos sufridores, unas sufridoras en la vida, ¿no? Hay que aprender también a vivir desde la alegría y desde la felicidad, ¿no? Además, no sé si estarás... Mira, es que se me ha venido una cosa a la cabeza, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, vaya. Como que el que la gente se queje, te cuente sus penas y demás, como que no está mal visto, pero si tú vas contando tus alegrías, me he comprado una casa, me he comprado un coche, me voy de viaje, Sí. eso está mal visto. Ajá. O sea que tú, es como presumir, porque tú cuentas lo bueno que te está pasando, la gente no tolera que te pasen cosas buenas. Sí, es que tenemos que tener en cuenta que en el ser humano no somos tan buenos, ¿no? Sino que hay en todos nosotros un pozo de envidia, de celo, de hostilidad, de masoquismo, y eso es fuerte, ¿eh? Que en nosotros haya tendencias masoquistas, que estamos más a gusto en el sufrimiento que en el vivir una vida plena y relacionarnos de gente que estemos bien y de que nos pasen cosas buenas. Es que somos muy complejos, Rosana, y mucha gente viene al psicoanálisis a aprender a ser feliz, porque a pesar de tenerlo todo, de que tu vida pueda ir bien, hay personas que caen una y otra vez en situaciones que tú dices, ¿cómo es posible que otra vez esté en ese mismo lugar teniendo otras opciones en tu vida? Y es por eso, porque hay sentimientos de culpa inconsciente, porque hay tendencia al masoquismo, etcétera. Pero hay otras formas de vivir, así que vamos a cultivar más la alegría y el relacionarnos de manera más adecuada con nosotros mismos, porque lo que nos pasa en la realidad tiene mucho que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, con esa moral, con nuestros deseos, con la realidad, y tal y como esté nuestro conflicto con nosotros mismos, así vamos a vivir en la realidad y vamos a buscar unas relaciones o no otras, o vamos a ponernos límites o no vamos a ponerlos, y es muy importante construir unos cimientos adecuados para poder estar a gusto en este mundo, para poder estar bien y hacer lo conveniente para nosotros. Laura, para terminar, ya que nos hemos quedado sin tiempo, ¿qué debemos perdonar y qué no? Bueno, me parece que es un poco general esa situación, claro, ¿no? Porque habría que ver cada caso, ¿no? Yo creo que más que perdonar, a mí me pareciera importante poner límites y bueno, hay cosas que hay que olvidar, ¿no? Que hay que seguir adelante, porque cuando uno está muy enganchado a una persona, a una situación, es porque hay todavía un lazo ahí amoroso o algo ahí que te impide pasar página. Entonces, lo mejor es pasar página, porque uno de los criterios de la salud, ya lo hemos dicho muchas veces, es la capacidad de sustituir. Si uno no puede sustituir, es porque algo le pasa con eso. Eso no es exactamente eso, es otra cosa. Pues mira, Laura, yo voy a rizar el rizo. Yo no perdonaría algo que no me perdonaría a mí misma haber perdonado. Toma ya, qué trabalenguas. Vamos a dejar que la gente lo piense, ¿no? Yo no perdonaría algo que no me perdonaría a mí misma haber perdonado. Ajá. Así que, Laura, nos vemos el martes que viene. Y espero que me perdones que tenga que terminar el programa. Por supuesto. Si no, ¿qué haríamos? Hay que poner un final, si no. Claro que sí, hay que poner límites, ¿no? Pues el límite del tiempo ha llegado. Gracias, Laura. Gracias a ti.